Bien, ahora vamos a entrar en algo, vamos a explicar algo que es interesante, muy potente, que es lo que se llama programación funcional, que lo introducimos acá. La programación funcional es un concepto que no está asociado con árbol binario, lo introducimos acá nada más porque ya estamos avanzados en el curso y bueno, pero se puede usar con listas, con cualquier tipo de contenedor. Las STL soportan bastante la programación funcional. Bueno, ¿qué es la programación funcional? Bueno, a ver, por ejemplo, nosotros escribimos una función para árbol ordenado, orientado, que era pruneOD, eliminar todos los elementos impares de un árbol. Bueno, ese elimina los elementos impares de un árbol. Y si yo quiero hacer uno que elimine los elementos pares, por ejemplo, bueno, me tendría que duplicar eso, escribir, copiar ese código y reemplazar la partecita donde me fijo si es impar y reemplazarla por si es par, ¿no es cierto? Bueno. Y si quiero eliminar los números primos, bueno, tendría que copiarlo y reemplazar por... lo único que cambia es la partecita donde chequeo cuál es el tipo del dato, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que falta ahí? Bueno, falta que yo tendría que poder pasarle a la función, en realidad hacer una función genérica y que yo le pueda pasar algo que me diga si ese nodo lo tengo que borrar o no. Bueno, a eso lo vamos a llamar, es una función que es un predicado. Un predicado es algo que toma un objeto, en este caso lo que está contenido en el nodo, y me dice si ese elemento lo tengo que sacar o no. Entonces, por lo tanto, la función que yo voy a escribir ya no es una función tan simple como las que hemos visto hasta ahora, y no sé si lo han visto en otro caso, pero es una función que va a tomar como argumento funciones. Funciones o clases que tienen sobrecargado el operator paréntesis. A ver, entonces, otro ejemplo, supongamos que yo quisiera agarrar un árbol y a todos los nodos del árbol sumarle un valor. Son un árbol que tiene números enteros y le quiero a todos sumar un valor. Y después quiero otra, bueno, me lo escribo todo y después lo que quiero es multiplicarlo por un valor, duplicarlo. O si no, ponerle un máximo, decir que si el número es mayor que 10, que lo deje en 10, por ejemplo, una cosa así. Bueno, ese es un caso general. ¿Qué estoy haciendo ahí? A cada nodo le estoy aplicando lo que se llama una función de mapeo. Una función de mapeo es una función. Por ejemplo, un mapeo de entero a entero es una función que toma un entero y me devuelve un entero. Entonces, básicamente yo lo que tendría que escribir es un algoritmo genérico que a cada nodo del árbol le aplica una función escalar que vamos a llamar una función de mapeo. En este caso, la función de mapeo sería una función que sería así, t, f de t, donde t es el tipo de los nodos que tengo en el árbol. Si fuera un árbol con enteros, tendría que ser una función int f de int. Una función que toma un entero y me devuelve un entero. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sumarle a todos los nodos del árbol 10, me escribo una función que dado un entero me devuelve el entero más 10. Int de f de int x retorna x más 10. Bueno, y la idea es que entonces yo me pueda escribir una función apply de qf, apply viene de aplicar, y de hecho en muchos lenguajes que soportan programación funcional tienen algunas cosas genéricas como esto, apply de un contenedor y una función que le aplica a cada nodo del árbol Q o del contenedor Q en general la función f. Bueno, esto se le llama programación funcional. Bueno, C++ tiene un soporte básico para la programación funcional en la cual se le pasa punteros a funciones o si no también functors son clases que tienen sobrecargado el operator paréntesis. Si yo tengo una clase A, bueno, vimos el tema sobrecarga de operadores, si yo tengo sobrecargado el operator asterisco, bueno, entonces eso típicamente lo puedo usar, por ejemplo, para definir el producto de esos dos objetos, digamos, ¿no? Si tengo una clase de matrices, podría ser que sobrecargar el operator asterisco para hacer productos de matrices.
se pueden sobrecargar toda una serie de operadores, también se puede sobrecargar el operator paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo después tengo esta clase A, y si yo tengo declarado un objeto A chiquita de la clase A ese objeto A le voy a poder aplicar paréntesis. Entonces, como al objeto de la clase le puedo aplicar paréntesis, parece como si fuera una función. ¿Está? Por eso a ese tipo de clase se le llama, a los objetos de ese tipo de clase, se le llama functors. Parecerían, a veces parece que son como una función. En realidad hay que pensar que no solo es una función que tienen datos adentro, ¿no? Porque podría tener datos. Las funciones por lo general no tienen datos, tienen solamente código. Bueno, esos son functors. Bien, hay otros lenguajes que se les llama funcionales puros. Hay unos lenguajes que son muy usados en la gente que hace computer science, inteligencia artificial, etcétera, como por ejemplo Lisp, Scheme, ML, Haskell. Esos se les llaman lenguajes funcionales puros, y en esos lenguajes se dice que los objetos, que las funciones son objetos de primera clase. ¿Qué quiere decir que son objetos de primera clase? Que se tratan igual que cualquier objeto. Las funciones son objetos. Y por ejemplo, una función puede tomar como argumento funciones y retornar funciones. En C++ uno no puede retornar una función, por ejemplo. Bien. Acá entonces vemos, por ejemplo, cómo sería el apply este famoso que tenemos, el que queremos hacer. Bueno, si ustedes por un momento se abstraen y eliminan esta función f, fíjense, lo que hace es, por ejemplo, supongamos que yo quisiera escribir un código que duplica los nodos de un árbol. Bueno, entonces fíjense, tenemos el wrapper, tenemos la función toma un árbol binario Q, un iterator n en el árbol, agarra, y por ejemplo acá en esta línea diríamos asterisco n igual a 2 por asterisco n, ¿no es cierto? Duplico el valor del nodo n. Y una vez que hago eso, le aplico recursivamente el apply a la función, al nodo left y al nodo right. O sea, ustedes fácilmente podrían escribir una función que duplica los nodos de un árbol. Bueno, pero simplemente lo que hay que reemplazar es la línea donde hacer la duplicación por decir asterisco n igual a f de asterisco n. Aplicarle al dato contenido en el árbol la función f. Y la función f es un argumento de apply. Y fíjense, lo que le paso en realidad es un puntero a la función. No es una función f en particular, sino que es un puntero a la función. Cuando yo le quiero pasar un puntero a la función, tengo que decir, a ver, las funciones estas que voy a usar son funciones que toman un objeto de tipo t y me retornan t. Si el árbol es, además todo está templatizado, ¿no? Por eso entonces tenemos un tipo genérico t. Pero si fueran enteros, árboles de enteros, tendría que tomar un entero y retornar un entero. Entonces yo ahora le quiero decir al compilador que esta función apply va a tomar un puntero a unas funciones de ese tipo. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar el nombre de la función por, entre paréntesis, asterisco, el nombre de la función. ¿Está? Ahí le estoy diciendo, te voy a pasar punteros a funciones de ese tipo, que toman un int y retornan un int. En este caso t, en general, toman un t y retornan un t. Bien. Entonces, cuando uno quiere escribir estas cosas, tiene que pensar, voy a usar funciones que toman un int y retornan un int. Bueno, el tipo de la función es reemplazar el nombre de la función por, entre paréntesis, asterisco y el nombre de la función. ¿Por qué hace falta el paréntesis?
Si yo no pusiera paréntesis acá y dijera t asterisco, pusiera t asterisco f de t. Pongamos que sea int, ¿no es cierto? Esto, el compilador podría saber que estoy queriendo decir que en realidad estoy pasando un puntero a una función. No. ¿Por qué? Porque esto sería una función que toma un int y retorna un puntero a un int. ¿Estamos? El paréntesis lo que le dice al compilador, no es que retorna un puntero al valor de retorno, es la función es un puntero, ¿está? Es importante esa paréntesis acá, es lo que le dice al compilador, lo que es un puntero acá es la función. Además podría ser que retorne un int asterisco, ¿no es cierto? Pero este paréntesis le dice la función es un puntero. Eso es importante. Bien. Bueno, entonces, una vez que me escribí esto, por ejemplo, entonces yo, por ejemplo, quiero sumarle 10 a todos los nodos de mi árbol. Bueno, tengo el árbol B-tree de int t, le pongo cosas al árbol, y después me escribo una función suma 10, que toma un entero j y retorna j más 10, y le hago apply de t suma 10. ¿Está? Quiero duplicar los nodos de un árbol y me escribo int dobla, escribo int duplica de int x return 2 por x. Y después digo apply q duplica. Y ya con eso puedo duplicar todo el nodo de un árbol, y no tengo que repetir todo el código del recorrido del árbol, etc. Es muy potente todo esto, ¿no? ¿No va él? La dirección, ampersand, vos decís, ampersand suma 10. Sí, pero no, justamente, yo lo que le estoy pasando ahí es la función, no la función aplicada a un valor, es la función, ¿está? Lo que ustedes me podrían preguntar es, pero vos no dijiste que eran punteros a funciones, ¿por qué no pasás ampersand suma 10? Bueno, hay una particularidad, en C++ función y puntero a función es lo mismo. Ahí se nota que la función, que no es un lenguaje funcional puro, que las funciones no son objetos de primera clase. No hay distinción entre la función y el puntero de la función. Ahí hay algo medio raro, ¿está? Pero bueno, creo que se puede poner ampersand, pero no hace falta en realidad. Una función es un puntero a la función en realidad. Ahí medio... Bueno. Otro ejemplo, una función reducción. La reducción, en general, es un concepto general en ciencias de la computación. Toma un contenedor y me da una especie de resumen, algo de todo el contenedor. Por ejemplo, la suma. Por ejemplo, el máximo de la suma de todos los nodos. Por ejemplo, el máximo de todos los nodos. Por lo general, por ejemplo, el mínimo, el producto. Si fueran valores booleanos, el OR o el AND, de todos los valores del árbol. Por lo general tienen que ser funciones asociativas, o sea que no importa en qué orden hago las operaciones. Bien, entonces reduce, en las STL hay un reduce, para que funciona para casi todos los contenedores. Entonces le paso reduce el árbol y ¿qué? Bueno, la función asociativa que voy a usar para ir juntando todos los valores. Si quiero hacer una reducción por la suma, bueno, tengo que pasarle una función asociativa que tome dos valores y me retorne la suma. Si quiero tener el máximo, una función asociativa, una función que tome dos valores y me retorne el máximo. ¿Está? Entonces, por ejemplo, acá, int reduce, me escribo la función reduce, que toma un árbol t, y un puntero a una función
que tome dos enteros y retorne un entero. Lo único que le pido a esa función es eso, que tome dos enteros y retorne un entero. Entonces, después, una vez que me escribí eso, acá no está escrito, pero uno se lo puede hacer. Te haces, por ejemplo, tenés un árbol de enteros, un árbol binario de enteros, te escribís, le pones cosas, acá falta, ¿no? Le pones cosas a ese árbol, lo populás, le agregás cosas, y después decís, te escribí la función suma. Int suma de int j, int k, retorna j más k. ¿Tá? Y entonces después decís reduce de t suma. Y eso ya te suma todos los elementos del árbol. ¿Tá? Si yo quisiera tomar el máximo de todos los elementos del árbol, podría ser int max de int x, bueno, int y hago return, bueno, y acá puedo usar el famoso, el hook operator, el signo de interrogación, x mayor que y x y no y, ¿no es cierto? Y eso lo aplico, después hago reduce de t max y me va a retornar el máximo de todos los elementos del árbol. ¿Vamos? Otra aplicación típica de programación funcional son filtros. Funciones que eliminan elementos del contenedor. Ya les digo, esto hay, por ejemplo, en la STL hay, y se pueden aplicar para listas, vectores, correspondencias. Habíamos visto, por ejemplo, el filtro sería como, por ejemplo, la función prune-odd, eliminar los elementos impares del árbol. En el caso de las STL, para los otros contenedores, se llama remove if, remover si. A esa función, el remover si, le paso el árbol y que una función que me dice si tengo que remover o no a ese nodo. Por lo tanto, va a ser una función que toma un elemento del árbol y retorna un booleano. Entonces, la asignatura de la función es bool predicado de t. El tipo de la función le vamos a llamar predicado y toma un t, un objeto del árbol, por ejemplo un int, si el árbol es un árbol entero, y me retorna un booleano que me dice si lo tengo que borrar o no. Entonces, la función removeIf se va a encargar de remover todos los elementos del árbol para los cuales el predicado retorna verdadero y su subárbol correspondiente, acuérdense, ¿no es cierto? Porque si elimina un nodo no puede dejar los hijos, tiene que eliminar todo. Entonces, si yo me escribo esta removeIf que toma un árbol t y le paso una función predicado bool asterisco pred de int j, le paso una función predicado. Después me defino un árbol, lo cargo con cosas, y después, por ejemplo, me hago bool es impar de int j, return j por 102. Este predicado toma un entero j y me retorna verdadero, o sea, 1, si el valor es impar. Si no, retorna 0, falso. Entonces ahí hago removeIf de t es impar. Esto es completamente equivalente al prune-odd que teníamos antes. ¿No es cierto? Bueno, en realidad está para árboles ordenados orientados, pero bueno, es fácil escribirlo para binario también. Y acá te querés escribir uno que borra los números primos, te haces bool is prime es primo de int j, te haces el calculito para ver si es primo, y después le aplicás removeIf de t es primo. Entonces elimina todos los valores que sean primos. Sí. J acá. Bueno, buen punto acá. Yo acá en realidad a removeIf lo único que le tengo que pasar es la función y su signatura, no la función y su signatura. Acá el J yo lo podría sacar, no hace falta. ¿Está? Lo único que necesita el compilador saber es que le voy a pasar un puntero a una función que toma un entero y devuelve un bool. Pero ese J ahí no hace falta. Es igual que cuando yo declaro la función. Si yo quiero declarar la función,
yo quiero declarar, supongamos que la función es impar, ahí está declarada e implementada. Pero si yo solamente la quiero declarar, puedo poner bool es impar de int. No hace falta poner j, porque como no voy a poner el código, no hace falta asignarle una variable dummy, un argumento falso, porque después no lo voy a usar. Lo único que le tengo que decir al compilador es de qué tipo es el argumento, pero no hace falta la variable dummy. Lo que pasa es que normalmente uno, cuando escribe estas cosas, a veces le pone la variable porque actúa un poquito hasta de documentación, digamos, ¿no? Si yo estuviera escribiendo un programa gráfico que tiene dos argumentos, double x, double y, le estoy diciendo que son las coordenadas x e y, ¿no es cierto? Pero si es desde el punto de vista del compilador, solo basta con decirle que es double y no hace falta el nombre. Si la vas a implementar, ahí sí hace falta, ¿no es cierto? Ahí como está implementada, sí hace falta en J porque adentro del cuerpo del programa lo vas a usar. ¿Está bien la pregunta? No sé si iba a eso. Después, cuando le aplicás remove if, si lo aplicás a un árbol y le pasás la función es impar, remove if se encarga de recorrer todo el árbol, le va aplicando a cada nodo del árbol la función es impar y ahí j pasa a ser cada uno de los valores del árbol. ¿Está? Pero acá, en esta línea donde está la declaración de remove if, no hace falta el j, está puesto de más. Bueno, hay otras posibilidades, solamente se las menciono. En vez de pasar punteros a funciones, también se puede hacer que la clase, que la función apply, bueno, acá está templatizada sobre el tipo de los nodos del árbol y también templatizada en la función que le voy a pasar. Class f y le paso f ampersand f. Bueno, no voy a entrar en detalle. A mí me parece conceptualmente un poco más complejo, pero bueno, quiero que lo sepan porque si le hablan de programación funcional, por ahí se lo pueden mencionar. A esta f, después cuando la uso acá, hago f en principio sería un objeto, porque class, f mayúscula es una clase. Y le paso un objeto de la clase f, ¿no es cierto? Y después adentro del programa, adentro de apply, la uso a la f como una función. Para eso la f tiene que tener sobrecargado el operator paréntesis. ¿Está? Bueno, nada. Y la otra es usando polimorfismo, ¿no es cierto? Tener una clase mapT, función de mapeo, mapT, que tiene sobrecargado el operator paréntesis, pero esta es una clase virtual pura, no puede haber objetos de esta clase, simplemente para definir un patrón, y después te escribís la apply, que toma un maptf, y después te podés escribir funciones derivadas de esta clase madre, de la clase madre virtual pura. Bien, no voy a entrar en detalle, simplemente para que lo sepan que es otra forma de hacerlo. Nosotros acá vamos a dar ejemplos y podemos tomar en el TPL, lo más probable que lo hagamos, alguna función sobre árbol binario que utilice programación funcional. Queremos que salgan sabiendo por lo menos escribir algo básico que use programación funcional.